Antes de entrar al caso del financiamiento de la campaña electoral del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, vamos brevemente a la derogatoria del impuesto verde, tanto el proyecto de ley del asambleísta Fabricio Villamar de Creo, presentado en enero 24 de 2019, hoy con informe favorable para primer debate, como el proyecto de ley que acaba de presentar el presidente Lenín Moreno, tienen un solo artículo que deroga el impuesto verde. Fabricio Villamar, asambleísta de Pichincha por Creo, autor del proyecto de ley de derogatoria del impuesto verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Alfredo, buenos días. ¿Qué corresponde? ¿Quién decide, el CAL o el Pleno? El Pleno de la Asamblea. Las leyes, solamente por ley se puede generar, modificar o extinguir un tributo, de tal manera que aquí se aplica de alguna manera que el presidente puede tener la iniciativa y la Asamblea la decisión. En la práctica, para la creación de este impuesto, la Asamblea no tuvo la decisión, en tanto fue promulgado por el Ministerio de la Ley. Es por eso que, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, la Asamblea puede retomar el debate y modificar la ley que creó el impuesto o, de hecho, eliminarla. ¿Hay los votos suficientes? Porque esto constituiría un precedente para una facultad presidencial que ha sido defendida a través de los años. Hay los votos suficientes porque hay el respaldo constitucional necesario. Este es de los pocos casos en los cuales la Asamblea puede tratar temas tributarios porque así lo dispone el artículo 140 de la Constitución. Sin embargo, el presidente en lo demás sigue manteniendo la iniciativa tributaria, no son criterios encontrados. Ahora vamos al caso del financiamiento de la campaña 2016 del binomio Moreno-Glass por contratistas del Estado, entes públicos y dinero para reparar los daños del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Usted solicitó al presidente de la Asamblea que el Pleno reciba en comisión general a 16 personas entre ex privados para que comparezcan a dar explicaciones. ¿Por qué omite llamar a los presuntamente beneficiados, que son dirigentes y candidatos de Alianza País, pero incluye empresarios privados no sujetos al control político de la Asamblea? No se equivoque, Alfredo. La Asamblea puede convocar a todos los ecuatorianos. Tan es así que en días anteriores recibimos a los representantes de los transportistas, podemos recibir a la gente que presuntamente pudo haber hecho aportes irregulares a una campaña política del partido que ha estado en el gobierno los últimos 12 años. El segmento anterior, en donde se demuestra la votación respecto de la censura a la ex ministra de Relaciones Exteriores, lo demuestra. No hay cómo hacer una diferencia entre verdes claros o verdes oscuros, entre viejos verdes o nuevos verdes. En la práctica siguen siendo lo mismo y se van a seguir cubriendo. Por eso era importante este llamamiento al Pleno de la Asamblea, de tal manera que la República entera conozca exactamente cuál es la verdad sobre estos hechos. Si es que la gente nos cuenta, los convocados nos cuentan que no aportaron ilegalmente para esa campaña, ahí tiene usted un elemento y me parece que sería exculpatorio. Pero por otro lado, si es que la justicia encuentra que en efecto esos aportes se hicieron, entonces además usted tendrá un caso de perjurio. Bueno, yo no me pongo que los llamen, yo lo que digo es que no están sujetos a censura política, por ejemplo, nada más. Así es. Ahora, sobre el financiamiento de campañas electorales por empresarios privados, hay el nefasto antecedente histórico del colapso bancario, donde gobierno y Congreso, por devolver a banqueros corruptos sus aportes, quebraron la moneda nacional. ¿Qué disposiciones legales son de inmediata aplicación a contratistas del Estado que se enriquecen con sobreprecios y contratos adicionales como pago a sus aportes de campaña? Es que vale la pena tener claro cuál ha sido el sistema de financiamiento de las campañas de Alianza País. En un primer informe que sacan dos colegas periodistas suyos, lo que se demuestra es una especie de chantaje a las empresas que son contratistas del Estado. En este segundo informe, en cambio, incluso se llega a afirmar que hubo desviación de fondos de instituciones públicas para el financiamiento de esas campañas. De hecho, se afirma que pudieron haber utilizado recursos que eran destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para esas campañas, recursos de prefecturas de varias provincias de la República. Entonces, todo esto necesita ser aclarado, necesita ser investigado. ¿Cuáles son las responsabilidades? Primero, para los partidos políticos que hubieran recibido financiamiento
financiamiento ilegal, se establecen multas que van del doble a 5 veces el valor de la cantidad recibida. Lo segundo es la posibilidad de cortarles el financiamiento que otorga el Estado, e incluso el cortarles la inscripción de sus candidatos para el futuro, amén de la posibilidad de la destitución de los funcionarios que permitieron esto. Yo me refiero a los contratistas porque resulta que son los mismos desde hace años. Por ejemplo, Odebrecht tiró la primera piedra para fundar el federalismo y ha estado 30 años al mando, haciendo contratos con todos los gobiernos. Entonces siempre la clase política afirma que hay que dictar leyes para el futuro y así quedan impunes los delincuentes y siguen como contratistas con todos los gobiernos, no solo con este. Contralor y fiscal deben comparecer al Pleno para informar qué disposiciones legales son inmediatamente aplicables a contratistas que actualmente tienen contratos con el Estado y que han cometido estas infracciones. Sí, pero no necesariamente están solamente los contratistas que tienen contratos con el Estado. También hay empresarios privados en donde se requiere el informe del Servicio de Rentas Internas y del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque si es que estas empresas aportaron en un aporte ilegal, de alguna manera bajaron su monto de utilidades. Si bajan su monto de utilidades, entonces aportan menos tributos al Estado y de la misma manera, si bajan en utilidades, perjudican a sus trabajadores. Por eso es importante que se tenga además un informe cruzado con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo. Pero el hecho es de que algunos de esos contratistas tienen contratos actualmente y tienen grandes utilidades. Sí, señor, así es. Y por lo tanto también se requiere desde el brazo del Estado, la acción de la Contraloría, para determinar qué es lo que sucedió. Mire, el hacer transparencia de las cuentas de las empresas que han sido mencionadas, yo creo que no es malo si no tienen nada que esconder. Pero el asunto es de que de esa manera se focalice el problema en la responsabilidad, por ejemplo, de Alianza País ante el CNE, cuando está claro que esto y el caso de las campañas anteriores se hizo paralelamente al partido. Y no es el primer caso, siempre ha ocurrido. O sea, hay aportantes individuales, usan a prestanombres, ponen al chofer, ponen a los conserjes, ponen a quien les da la gana y nunca figuran ellos, disuelven sus aportes. Eso ha ocurrido siempre. Sí, así es. Pero esta vez se tiene los elementos que le pueden conducir a las responsabilidades. Y no se trata de legislar para el futuro. La ley actualmente establece cuáles son las sanciones para cuando alguien, un partido político, utiliza recursos que no los deposita en sus cuentas o no los declara y se establecen sanciones suficientemente fuertes. Yo creo que esto de alguna manera termina por ponerle una cruz encima a lo que ha sido Alianza País para la República. Siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral haga lo que tiene que hacer y la Contraloría haga lo que tiene que hacer, siempre y cuando el Servicio de Rentas Internas dé una señal clara de querer cobrarles a todos y no solamente a la gente de menores recursos. Me parece que aquí hay una opción de reinstitucionalización que se está presentando que no hay cómo desaprovecharla. Ahora, yo insisto en los contratistas, son los mismos de siempre, con todos los gobiernos contratan y siguen financiando todas las campañas. En todo caso, en los casos Arroz Verde e INA Papers, se espera el resultado de las investigaciones por la Asamblea de parte de Contraloría y Fiscalía. ¿Se dará este caso el mismo trato? ¿Qué prioridad tiene el control político en el acuerdo parlamentario por la gobernabilidad? Hay dos elementos aquí. El primero, la necesidad de que la Asamblea no se abstraiga del control político de esta situación. Si bien la Asamblea no va a poder llegar a un proceso de juicio político a alguno de los funcionarios mencionados, porque muchos de ellos ya han dejado el cargo hace más de 2 años, pero la Asamblea tiene que mantener la vigilancia sobre el proceso. Y por otra parte, la justicia tiene que hacer lo suyo. Hasta el momento, en la justicia no se ha convocado a nadie o no se han iniciado investigaciones respecto de las responsabilidades que las empresas privadas tienen. Y sí, Alfredo, muchas de estas empresas contrataron con el gobierno de Bucaram, contrataron con el gobierno de Maguad, contrataron con Gutiérrez, contrataron con Correa, contratan con el actual Estado y contratarán con el siguiente gobierno. Es así. Ahora, lo verdaderamente importante no es si contratan, sino es que si consiguen estos contratos por medio de corrupción. Eso es lo que debería preocuparnos. En efecto, Fabricio Villamar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.